Iniciamos hablando de las evidencias, eso vimos en el capítulo 1, cuando hablamos de esta carta, y vimos principalmente 3 evidencias en la vida de los cristianos, 3 cosas que muestran o que deben mostrar que alguien es cristiano. Y vimos el gozo, que fue la primera, una forma diferente de ver las cosas, es decir, una mente renovada, y la tercera, la santidad. Dijimos que estas cosas son en las que el cristiano debe de estar trabajando día a día, que definitivamente no son perfectos los cristianos en estas 3 cosas. Todavía el cristiano no ha alcanzado plenamente o la plenitud del gozo, ¿verdad? No ha alcanzado esa mente renovada completamente, sino que está en proceso de cómo ver las cosas, pero sí es el Espíritu Santo el que está cambiando nuestra forma de ver las cosas. A través de Cristo ahora las vemos. Y la santidad, definitivamente, ese es un proceso en el que estamos trabajando y que no vamos a alcanzar hasta que estemos allá en la eternidad. La semana pasada hablamos acerca sobre quiénes son los cristianos, y citamos este texto muy conocido, versículo 9 del capítulo 2, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablamos de estas 4 características que nos menciona el texto y vimos cómo nos ponen como cristianos en un lugar de privilegio, pero también al ponernos en ese lugar de privilegio también nos ponen en una situación que aumenta nuestras responsabilidades. Y dijimos por qué Dios es que nos pone en ese lugar, o para qué es que Dios nos pone en ese lugar, que es lo que dice el texto, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto, dijimos, es solamente para los que realmente son cristianos. Si tú no eres cristiano, no te preocupes, eso no es para ti. Esto es algo que viene haciendo énfasis el apóstol Pedro, porque tanto las evidencias como quiénes son los cristianos es para los que realmente son cristianos. La meditación del día de hoy le hemos titulado Los cristianos, la manera de vivir. Y creo que va enlazado con todo el sentido de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta. Creo que va muy de acuerdo, y en sí, en el capítulo anterior, el capítulo 2, hay algunas expresiones de esto. Ahí, por ejemplo, en el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando de cómo debemos de vivir los cristianos. Y ahí en esa última parte del capítulo 2 comienza a describir cómo es esa buena manera de vivir de los cristianos, cómo debe ser el conducirse, el actuar, cómo debe ser la conducta de los cristianos ante las diferentes circunstancias. Y hay 2 palabras que a lo mejor no nos gustan mucho, sobre todo porque no consideramos que tengan que ver con la buena manera de vivir de los cristianos. Cuando nos hablan de la vida cristiana y a veces de repente nos pintan como todo color de rosa, como que todo ya cambia, no nos hablan acerca de estas situaciones que como cristianos tenemos que enfrentar. Y desde el primer día, el apóstol Pedro, o en el primer capítulo, hablamos de que la vida del cristiano es una vida que va a enfrentar diferentes pruebas, diferentes situaciones, diferentes adversidades, ¿verdad? Que no es pare de sufrir, hemos hecho énfasis en esta. Las 2 palabras que menciona ahí el capítulo 2 al final y que a lo mejor no nos gustan mucho son someterse y estar sujetos. El cristiano es alguien que se somete y alguien que está sujeto. Son palabras que de entrada, repito, no nos gustan porque sentimos que violentan nuestros derechos. Sentimos que una persona que se somete o que está sujeta es una persona tonta. Pensamos que someterse es para los que
pues no, o sea, no tiene incluso autoestima. Decimos a alguien que se somete tal vez es que no tiene autoestima. Pero fíjense el versículo 13 del capítulo 2, estamos todavía, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y luego en el versículo 18 habla sobre sujetar. Fíjense, versículo 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que como cristianos, algo que caracteriza la vida del cristiano, que por eso algunos dicen, pues es que pues los cristianos son un poco tontos, ¿no? El cristiano se caracteriza por alguien que se somete. El punto aquí de controversia con muchos, que muchos van a decir es que, hermano, la vida de la iglesia es una cosa, pero la vida de las cuestiones de la patria, del país, de someterse a las autoridades, esa es otra cosa. Y también la vida de mi trabajo, y eso es otra cosa completamente distinta. Nosotros hablamos de una vida integral, una vida completa. La vida cristiana no es que hoy soy cristiano en el templo o en la reunión o con los hermanos y allá afuera ya no soy cristiano, sino hablamos de una vida integral. Claro que hay puntos específicos, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan ahí fueron sometidos con las autoridades que dijeron es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero hay que estudiar ese caso para que veamos por qué o en qué casos nosotros no nos debemos de someter o sujetarnos a las autoridades o a alguien que nos está pidiendo hacer algo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Pero creo que es una parte muy importante en la vida del cristiano y que el apóstol Pedro trata aquí y el apóstol Pablo también trata en sus diversas cartas. Por ejemplo, allá en Romanos, en el capítulo 3 y 14, el apóstol Pablo habla sobre someternos a las autoridades. Y fíjense que el apóstol Pablo no lo estaba diciendo a los cristianos que estaban teniendo muy buenos gobernantes. Si pensamos en qué gobernantes estaba teniendo el pueblo cristiano en ese momento, nos vamos a dar cuenta que eran gobernantes completamente corruptos, que eran gobernantes completamente fuera de la palabra de Dios, como los emperadores romanos, que si pensamos en un Nerón o si pensamos en un Calígula, y sin embargo el apóstol Pablo está recomendando a los cristianos que se sujeten, que se sometan. Y esto es algo muy interesante porque a veces como cristianos cuando las cosas nos parecen bien decimos, este gobernante es muy bueno, sí, por este sí voy a orar. No, este gobernante es muy malo, se va a ir derechito al infierno, por ese no hay que orar. No, y lo que tendríamos que pensar más bien es que este gobernante que es malo, por ese tenemos que orar más, por ese tenemos que pedirle más a Dios, precisamente lo que dice el apóstol Pablo, para que podamos vivir quieta y reposadamente, a pesar de tener ese tipo de gobernantes. La cuestión de sujetarnos a los jefes, la cuestión laboral hoy día es muy diferente también a lo que estaban viviendo los cristianos en aquel entonces. Si vemos entonces el texto y la palabra que está usando ahí, está hablando de los esclavos, que los esclavos desde entonces tenían algunos amos que eran buenos, pero también tenían algunos que no les caían muy bien. Sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta carta es que nos sometamos y que nos sujetemos. Creo que hay muchas cosas interesantes en cuanto a la manera de vivir de los cristianos. Pero si vamos ya a nuestro capítulo, al capítulo 3, me parece muy, muy interesante y muy importante, muy medular, que la vida del cristiano la describe en primer lugar, o la manera de vivir del cristiano va a depender mucho de la relación del matrimonio. Los primeros versículos hablan del matrimonio, el capítulo 3. La relación de pareja, y quiero decir que porque la relación de pareja o la relación que vive
las parejas, los matrimonios, es la estructura de la sociedad. Ya sé que muchos me van a decir que no, que la familia es la base de la sociedad, porque dicen, pues la familia es la base de la sociedad. Pero ¿cuál es la base de la familia? La base de la familia es la relación en pareja. Muchas de las cosas que estamos viviendo el día de hoy tienen su raíz y tienen su surgimiento en una relación de pareja. Muchos de los problemas y muchas de las cosas que se enfrenta hoy la sociedad es porque dentro de una familia hay una pareja que ha tenido ciertas situaciones. La pareja, el matrimonio es la base, repito, de la familia. No son los hijos. Los hijos no son la base de la familia. Algunos piensan que los hijos es lo más importante en la familia y le dan prioridad a los hijos y piensan, yo me voy a enfocar en mis hijos, a este o a esta, pues hay que se haga bolas, pero yo me enfoco en mis hijos. Pues lamento decirles que no es cierto, porque la base de la familia es la pareja. Y muchos no entienden que lo mejor que pueden darle a sus hijos es vivir en el seno familiar, es vivir en un lugar bien, donde están mamá y papá. Por otro lado, algunos también vamos a ver y vamos a decir, bueno, hay familias que están fracturadas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso entonces ya no se aplica para mí. Algunos pensarán, o ya es demasiado tarde para mi familia, creo que a lo mejor esto ya no lo deberíamos de tratar. Por el contrario, creo que es muy oportuno que lo hablemos, que lo toquemos y que veamos finalmente lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos hablando sobre los cristianos y su forma de vida, su estilo de vida, su forma de conducirse. Tiene que ver con la conducta. Y en este capítulo 3, la palabra conducta es algo que se repite diferentes ocasiones. Sí es cierto, de repente hace referencia a las mujeres o de repente a los hombres, pero de repente también hace a la conducta en general de todos los cristianos. Vamos a iniciar el capítulo 3:1, dice, deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, es decir, por la manera de vivir de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ya dijimos entonces qué es la conducta. Es nuestra manera de vivir, la forma en que nos desenvolvemos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que la forma en que se vive, la forma en que se conducen las mujeres puede ganar a los esposos, si es que los esposos no son cristianos. Y creo que hay algo que hay que tener bien claro. En primer lugar, el apóstol Pablo no está recomendando aquí a las jovencitas que se casen con no cristianos o que tengan una relación de noviazgo con alguien no cristiano. Eso no está recomendando el apóstol Pedro, porque algunos podrían pensar, pues ahí está hablando de una pareja mixta, ¿no? Donde uno es cristiano y el otro no es creyente, y entonces se puede dar ese tipo de relación. No, lo que el apóstol Pedro trata aquí es lo mismo que el apóstol Pablo trata allá en 1 Corintios capítulo 7. Cuando personas adultas, no creyentes, uno de los dos viene al conocimiento del Señor y conoce del Evangelio, y ahora aquí el apóstol Pedro está diciendo, la conducta de este que ha venido ahora al conocimiento de Dios puede ganar al otro que no está en el conocimiento de Dios, que no conoce del Evangelio. Ahí en el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, fíjense, voy a leer solamente algunos textos para que veamos cómo se refiere a esto. Versículo 10 del capítulo 7. Para
Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. A los que están unidos en el matrimonio cuando vienen al Evangelio. Ahora, versículo 12. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Y luego hasta el 16 de este capítulo 7. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, o si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? La primera cosa, entonces, el apóstol Pedro no está recomendando que haya matrimonios mixtos. Está hablando de casos en que unos vinieron al conocimiento de Dios ya estando ya casados. La segunda cosa es que podríamos pensar que esta recomendación de la buena conducta solo es para la mujer, pero eso sería un error. Eso sería un error, porque el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Entonces, aunque parece que nada más está dedicando un versículo a los maridos, con esa palabra que dice igualmente, repito, y si tienen su Biblia ahí, atentos, vosotros maridos igualmente. O sea, todo eso que acabo de decir para las mujeres es también para los maridos, es lo que está diciendo Pedro. Además, los maridos, además de la responsabilidad que tienen las mujeres, también los maridos tienen estas otras. Entonces, esa expresión maridos igualmente quiere decir que lo que acaba de recomendar también es para los hombres. ¿Qué le recomienda el apóstol Pedro a las mujeres? Veo básicamente dos cosas: que cuiden su conducta, que cuiden su manera de vivir, básicamente en estas dos cosas. Que su forma de actuar, su carácter y todo es más importante que el vestido. Es decir, cuando habla del vestido es algo que más debe preocupar que el arreglo físico a la mujer, más que el peinado, más que los accesorios. Hoy día se habla de los accesorios. Se ocupen en el buen trato, en la buena conducta. No está diciendo que anden despeinadas tampoco, no está diciendo tampoco que no se arreglen, no está diciendo que tampoco que no procuren vestirse bien. Está diciendo que más importante que el peinado y que el vestido es el buen trato con el esposo. Recordemos, generalmente la mujer, su naturaleza tiene que ver con recibir amor, y la naturaleza de la mujer tiene que ver también en este sentido de sentirse bien. La segunda cosa que veo que el apóstol Pedro le está recomendando a las mujeres es que ¿en qué consiste ese buen trato a los esposos? Simple y sencillamente en respetarlos, que le den su lugar a los esposos. Entonces, que cuiden su trato, su manera de vivir, más que su vestido, y que respeten a sus esposos. Aquí es donde hemos hablado en diferentes ocasiones sobre qué es más importante para el hombre y qué es más importante para la mujer. El apóstol Pablo al final del capítulo 5 en la carta a los Efesios habla bastante sobre esto. Y entonces ahí nos enseña cómo para el hombre es muy importante el que se le dé respeto. Para la mujer, que tiene un temperamento más sensible, ella requiere sentirse amada, Y entonces aquí está recomendando a la mujer que le dé respeto al hombre. Recordemos en ese sentido que si el hombre necesita sentirse respetado y la mujer amada, la recomendación que da el apóstol Pablo allá en los Efesios es que cada quien haga la parte que le corresponde. Es decir, a mi esposo me toca hacer sentir amada a mi esposa, y no tengo que esperar a que mi esposa me respete para yo demostrarle mi afecto, mi amor. A la esposa le toca dar respeto
no tiene que esperar a sentirse amada para dar respeto, porque generalmente estamos esperando que el otro haga la parte que le corresponde para nosotros hacer la parte que a nosotros nos toca. Y el principio bíblico es que nosotros hagamos primero la parte que nos corresponde y entonces esperemos tal vez que el otro haga la parte que haga. Fíjense cómo al final del versículo 6, estamos en 1 Pedro 3, usa la palabra sin temer ninguna amenaza. Hoy se habla mucho acerca de la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero alguien que tiene estos principios, alguien que vive en estos principios, vive en paz, está bien. Si el hombre entonces demuestra amor, la consecuencia es que la mujer le dará respeto. Si la mujer demuestra respeto, el hombre por naturaleza le va a dar hoy. Los hogares donde llegan las amenazas es donde generalmente se está esperando siempre que el otro sea el que actúe. Dijimos ya que esto mismo, estas dos recomendaciones, así como son para la mujer, son también para el hombre. Ya lo mencioné ahí en el versículo 7, cuando dice, maridos igualmente, vivir sabiamente con ellas. Entonces, eso de que el vestido es más importante el trato que el vestido, también es para los hombres. Y algunos dirán, pues es que para el hombre no le importa tanto cómo se viste. Y sí es cierto, tal vez la mayoría, pero hay muchos que sí. Hay muchos hombres que sí es más importante su vestido, su forma de ver, que el buen trato con sus esposas. Y eso es algo muy real hoy. Yo recuerdo hace un tiempo, conocí a algunos jóvenes en la iglesia, jóvenes de la iglesia, que les gustaba peinarse y se ponían así como unos chonguitos, como unos piquitos. Y un día se me ocurrió preguntarle a un muchacho, varón de la iglesia, oye, ¿y cuánto tiempo te tardas en peinar? Y me dijo, pues como 2 horas. Sí, un muchacho de la iglesia, como 2 horas. Dije, y ya eso a mí me deja ver que sí hay gente, y sí hay personas, y sí hay hombres que se preocupan más por su apariencia, por cómo se ven, o todas estos quehaceres, y pueden preocuparse más por eso que por su trato con los demás. Entonces, lo mismo que es para las mujeres, también es para los hombres. Hay personas, hombres, que se preocupan más por ciertas cosas de aspecto físico que por el buen trato a sus esposas o el buen trato a sus hijos. Es más importante el buen trato que esas cosas. Me acordé mucho también de este señor dueño de Facebook, que si ustedes lo ven, siempre anda en camiseta y siempre anda en una forma que a lo mejor muchos dirían, pues que no se arregla. Si es multimillonario, de las personas más ricas de todo el mundo, ¿por qué no se arregla? Y un día le preguntaron, ¿por qué usted siempre viste igual? Dice, porque es una forma en que no pierdo tiempo en estar pensando en qué ropa me voy a poner. Mucha gente gasta muchísimo tiempo en su arreglo personal, y él dice, y yo todo ese tiempo lo ahorro en estar pensando en otras cosas. Bueno, me pareció muy interesante esa forma de pensar. ¿Hasta dónde los cristianos pues no debemos de pensar en eso? A veces absorbemos mucho tiempo en cosas como esas. Entonces no debemos de pensar que esas recomendaciones solo son para las mujeres, sino también para nosotros. Cuando dice igualmente, eso es para mí también. Pero además agrega la frase, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué quiere decir eso de sabiamente? Si tú piensas que tu esposa no piensa lo que dice, nosotros tenemos la responsabilidad de pensar bien lo que dice o lo que nosotros decimos. Sabiamente quiere decir pensar antes de actuar. Y sinceramente tenemos que reconocer que muchas veces en eso nos equivocamos. A veces actuamos primero y después hacemos. Y el texto de las responsabilidades que
habla en cuanto a la manera de vivir para nosotros como hombres. Dice ahí, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Dos cosas que creo que son muy importantes para nosotros, que debemos de considerar en nuestra forma de actuar con nuestra esposa. Dando honor a la mujer. Estuve investigando, me llamó la atención esa palabra, dando honor, y viendo la palabra en el griego es timei, que tiene que ver con darle dignidad, valorar, reconocer su valor, es decir, cuánto vale. Entonces yo le doy honor a mi esposa cuando reconozco su valor, reconozco lo que vale. Y algunos dirán, bueno, ¿y entonces cuánto vale? Pastor, ¿cuánto vale mi esposa, ¿no? Y algunos dirán, ay, no vale nada. Si supiera cómo es. Algunos dicen, para mí ya perdió todo su valor, no vale nada. Y lamento decírtelo que el texto nos dice que tú podrías pensar que para ti no vale nada, pero ella sigue valiendo. Y ella tiene un valor muy especial, porque el valor de tu esposa no depende de lo que tú pienses de él. Hay algunas cosas que a lo mejor nosotros podemos decir, para mí ya no vale nada, pero eso no quiere decir que ha perdido su valor. ¿Cuánto vale según el texto tu esposa? ¿O cuánto vale nuestra esposa según el texto? Dice, como vaso más frágil. Algunos pensamos, pues porque es frágil entonces vale menos, y tenemos que decir que muchas cosas muy frágiles son muy caras. O sea, el que sea una cosa frágil no quiere decir que pierda su valor, al contrario, algunas cosas que son muy frágiles valen mucho, cuestan caras porque son delicadas y tienen un valor muy alto. Pero lo que me llamó la atención en esto de cuánto vale mi esposa, entonces, cuando dice como coherederas, aquí tendría que decir que mi esposa vale lo mismo que yo. Lo que está diciendo el texto es que vale lo mismo que tú. Lo que tú vales, lo que tú consideras que tú vales, es lo mismo que vale. ¿Por qué? ¿Qué es un coheredero? Podríamos también relacionar con la palabra copropietario. Ustedes han escuchado esta palabra copropietario. La palabra co significa que los dos son propietarios, o los dos tienen la misma, en proporción tienen lo mismo. Entonces, cuando está diciendo que consideremos el trato a nuestras esposas como coherederas, es como que él tiene lo mismo que tú, Dios le ha dado lo mismo que te ha dado a ti, se lo ha dado a ella, si es cristiana, ¿verdad? Lo mismo que tú tienes es lo que ella tiene y vale lo mismo que tú. La otra cosa que habla del cuánto vale, dice, de la gracia de vida, es coheredera de la gracia de vida, y esto tiene que ver que es hija de Dios, y eso vale mucho. Y entonces, si tú te quieres meter con alguien que es hijo de Dios, debes de tener mucho cuidado, porque si es hijo de Dios, para Dios vale mucho. Entonces, cuando le damos honor a nuestra esposa, entonces estamos reconociendo su valor, que vale lo mismo que nosotros. Así es lo que dice el apóstol Pablo también allá en Efesios 5, que somos miembros el uno del otro y que es carne de mi carne también. Y entonces valemos lo mismo delante de Dios, y además que por ser hija de Dios tiene un valor muy, muy especial. Por eso, entonces es como podemos entender la última frase, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si yo trato mal a un hijo de Dios, mis oraciones, mi relación con Dios va a estar mal. Allá Juan también,
en su último capítulo de la primera carta, dice: ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no he visto si no amo a mi hermano que sí he visto? O ¿cómo puedo decir, traduciéndolo a la relación de pareja, cómo puedo decir que amo a Dios que no he visto y no amo a mi esposa, o no trato bien a mi esposa a quien sí veo todos los días, todo el tiempo? Esto es algo muy, muy importante. Y fíjense que nuestro tema principal es el cristiano y nuestra manera de vivir. Porque la manera de vivir en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra relación de pareja, va a determinar muchas cosas de cómo nos conducimos en todos lados, como cristianos. Si no hay una buena manera de vivir en esto, y ese principio me parece muy interesante que marca el apóstol Pedro, muchas de las otras cosas en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la escuela, en nuestras actividades regulares, se van a ver afectadas ahí. Fíjense cómo después de aparentemente tratar este tema sobre el matrimonio, el apóstol Pedro sigue tratando el aspecto de la conducta, de la manera de vivir, de cómo debe de vivir los cristianos. Versículo 8, finalmente dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Ese finalmente viene hablando de esto, quiere decir que no quiere decir que ya va a terminar la carta, sino que va a terminar este tema que está hablando sobre la manera de vivir. Y si pudiéramos describir cómo sigue hablando el apóstol Pedro sobre la manera en que deben de vivir los cristianos, con todo lo que acaba de decir en el versículo 8, usaríamos la palabra unidad. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Unidos. Fíjense: sed de todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y sigue hablando de eso, y eso tiene que ver con nuestra conducta. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, está hablando de nuestra manera de vivir, refrene su lengua del mal, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Está hablando de nuestra manera de vivir, es del trato que debemos de tener unos con otros. Y repito, si hay una palabra que describe eso, es unidad. Todo eso tiene que ver con unidad. Unidad en mi familia, unidad con mi esposa, con mi matrimonio, unidad con mis compañeros, debemos de tener unidad con los hermanos en la fe. En ocasiones va a haber diferentes problemas o situaciones en las que vamos a enfrentar, pero es Cristo el que nos guía y que nos determina bien como nuestro ejemplo. Versículo 18, que Cristo nuestro ejemplo en nuestra manera de vivir. Si nosotros pensamos que como cristianos no debemos de padecer, si nosotros pensamos que como cristianos no debemos sujetarnos, si nosotros pensamos que como cristianos pues es una vida simplemente de hacer lo que querramos, estamos muy equivocados. El versículo 18 es un versículo clave en la Escritura, podríamos decir, pero habla acerca de cómo el Señor Jesús mismo es ejemplo para nosotros como cristianos en la manera de vivir. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Más ejemplo. ¿Qué más ejemplo podríamos tener? Repito, si como cristianos pensamos que esa no debe ser la manera de vivir, a lo mejor es que no hemos entendido el Evangelio y a lo mejor es que no hemos captado, y estamos hablando, fíjense, desde el principio en esta carta sobre cristianos que tienen dificultad en la sociedad para vivir la vida cristiana, que deben de dar evidencia quiénes son los cristianos y que debe de distinguirse la manera de vivir, empezando por la casa, empezando en nuestras relaciones interpersonales más cercanas, pero siguiendo también con las relaciones que
que seguimos o que continuamos en ese proceso de socializar, de vernos con los demás. Y el ejemplo máximo es el Señor Jesucristo, porque también Cristo padeció una sola vez. Entonces, otra vez haciendo énfasis también en esta parte que el apóstol Pedro no deja atrás: los que verdaderamente son cristianos. ¿Quieres tener un propósito en tu vida? ¿Quieres tener una razón de vivir? ¿Quieres tener una dirección hacia dónde ir? Porque muchas veces la vida sentimos que se va y que no le encontramos un propósito hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. La vida del cristiano es algo que da dirección, porque Cristo es nuestro ejemplo, que tiene guía, que tiene propósito y que dice a dónde va. Desde el hogar, desde nuestras relaciones interpersonales con los demás, donde Cristo es nuestro ejemplo, donde Cristo es nuestra guía hacia dónde vamos. Creo que hay mucho más que ver en este capítulo, algunos aspectos doctrinales que podríamos ver ahí, pero refiriéndonos a este tema, creo que es muy importante que podamos entender esto, lo que Dios nos está invitando, que sea nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos. Desde, repito, el hogar, nuestra relación en pareja, hasta todo lo que hacemos en nuestro día a día. Todo lo que hacemos viendo a Jesús. Es sorprendente cómo el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, después de llegar y de haber estado con los grandes filósofos en Atenas, según nos describe el libro de los Hechos, llega como cabizbajo, como humillado, porque al parecer lo que nos describe ahí el libro de los Hechos, pues unos podrían decir, pues le fue muy bien entre los filósofos, pero él no se sentía como que le había ido muy bien, sino que eso le había hecho reflexionar, ese encuentro podríamos decir, con los filósofos de aquel momento, le hizo reflexionar mucho sobre el propósito y la razón y la dirección y todo. Y entonces cuando llega él a Corintios dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo demás es vanidad. Algunos estaban pensando en las luces, en los reflectores, el apóstol Pablo ahora con los grandes filósofos. No, todo lo demás es vanidad. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Si hay algo que nos da dirección en la vida y que debe normar nuestra forma de vivir, es el Señor Jesús. Repito, hay muchas cosas interesantes en este capítulo 3 sobre la doctrina, por ejemplo, del credo de los apóstoles y todo, que tiene su base en este capítulo 3. Pero que al mirar nuestra manera de vivir, podemos ver nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesús, que nos dice qué es lo que debemos de hacer. La invitación en esta hora, y creo que ha sido tal vez repetitiva, porque hemos dicho, si eres cristiano, esto es para ti. Si no eres cristiano, entonces tiene que haber una primera invitación a que vengas y conozcas qué es lo que realmente es estar a los pies del Señor Jesús. Cuando uno viene y está a los pies del Señor Jesús, puede entender muchas cosas. Cuando uno no lo ha hecho, ve las cosas simplemente como palabras, como doctrinas, como cosas huecas. Pero si tú has entendido y estás a los pies del Señor, entonces creo que la palabra de Dios puede dar dirección sobre nuestro estilo de vida. ¿Cuál debe de ser nuestro estilo de vida como cristianos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Y cuál es la manera, nuestro propósito? ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar? Aunque a algunos les parezca locura. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, aquí estamos suplicándote de tu gracia, de tu bondad. Pidiendo, Señor, que nos perdones si hemos fallado,
y no estamos reflejando a Cristo en nuestra manera de vivir. Perdónanos. Perdónanos. Si hemos puesto más atención en cosas que no son importantes, tenemos que reconocer que hemos fallado. Señor, queremos suplicarte que seas tú quien norme nuestras vidas y nos dirija para hacer lo que sí debemos de hacer y actuar como debemos de actuar y ser como debemos de ser, como tú dice tu palabra que debemos de ser. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.